Buen día, somos del equipo 2. Vamos a hablar o mencionar más que nada lo del tema que aparece en pantalla del paradigma funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar empezando sobre la pregunta o tema, subtema de qué es un paradigma funcional. Hablando en resumidas cuentas, sin alargarnos tanto, es un modelo de programación basado en la evolución de funciones matemáticas, principalmente evitando algunos cambios de estado, como datos mutables, enfoques, entre otras cosas. Se trata sobre la computación de cómo evaluamos las funciones entre todos los factores. Todo esto significa que los resultados de una función dependen únicamente de sus argumentos de entrada y usualmente no tienen efectos secundarios. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias de otros paradigmas aparte de la funcional, como por ejemplo el imperativo o el que está orientado a objetos? Por ejemplo, las principales diferencias en estos, por ejemplo, vamos a poner el funcional y el imperativo, perdón, basándonos en el enfoque, estado, estructura, efectos secundarios y el ejemplo de la iteración. Bueno, las principales diferencias son que en el funcional el enfoque es declarativo, que describe lo que haces, y en el imperativo es secuencial. No dices qué hacer, sino dices cómo hacerlo. En el estado, en el funcional es inmutable, vaya, no tiene ni un cambio ni una variable. Y en el imperativo es totalmente lo contrario, tiene cambios en las variables, es mutable. En la estructura suelen ser funciones más puras, más recursiones, más comprimidas, más compresas. Y en el imperativo suele tener más bucles, más while, más asignaciones, entre otros factores. También algunos efectos secundarios relacionados con esto, más que nada en el funcional, es de que están evitados basándonos en la compilación que hemos dado a que comenté ahorita, y en el imperativo suelen ser más comunes a comparación de funcional. Y le cedo la palabra a mi compañero. Yo hablaré de la inmutabilidad, que son los datos inmutables, son aquellos que son creados y ya no se pueden modificar. Estos en informática son una propiedad asignada a objetos o valores de datos, y estos una vez asignados no se pueden modificar, por lo tanto permanecen constantes. ¿Por qué es importante en la programación funcional? La inmutabilidad, es un principio fundamental, porque una vez creado un valor, no se puede modificar, y en lugar de modificar los datos, se crean nuevos en la estructura de datos con los deseados, con los cambios deseados. Siguiente diapositiva. ¿Y qué son las funciones puras? En definición, una función pura es un bloque de código que siempre devuelve el mismo resultado si se le dan los mismos argumentos. No tiene efectos secundarios y no modifica ningún objeto variable o que existiera antes de ser llamada. Sus características son que son predecibles, almacenables, son independientes de los estados externos, son altamente reutilizables, son transparentes y no tienen mutación de variables estáticas locales. Sería todo por mi parte. Bueno, de aquí seguimos con el uso de la recursión como alternativa a la iteración. En el paradigma funcional, la recursión se usa como alternativa a la iteración para resolver problemas. La recursión se reproduce cuando una función se llama a sí mismo de manera directa o indirecta. Y en esto se llevan tres pasos a seguir. El primero es dividir el problema en subproblemas más pequeños. Después, llamar a la misma función en cada subproblema. Y ya la tercera y la última sería continuar hasta llegar a un caso base. Algunas condiciones para la recursión, para que la recursión funcione, es que la recursión debe finalizar al alcanzar un caso base y que al recorrer recursivamente la función debe reducirse el problema, más que nada.
Ya después de aquí seguimos y vemos los principios adicionales del paradigma funcional. Por ejemplo, uno de ellos sería las funciones de orden superior, que estas más que nada son un concepto clave en todos estos temas de los paradigmas funcionales, ya que estas son funciones que cumplen al menos una condición muy importante al momento de programar, que una sería de ellas es recibir otras funciones como argumentos y después las devuelven las funciones como resultados. Hablando en otras palabras, de las funciones de orden superior pueden manipular otras funciones, ya sean pasándolas como parámetros y devolviéndolas como resultados. Después de aquí sigue la composición de funciones. En aquí hablamos de la composición de funciones de orden superior, en el que se lleva la idea básica de la composición de las funciones a un nivel más avanzado, donde las funciones no solo operan sobre simples valores, sino que también reciben o devuelven otras funciones como argumentos o resultados. Cuando componemos funciones de orden superior, estamos creando nuevas funciones a partir de otras funciones que a su vez funcionan sobre otras funciones. La composición de las funciones de orden superior sigue los mismos principios de orden y reutilización que la composición de funciones simples, pero agrega más flexibilidad y creatividad más que nada. Bueno, a mí me toca hablar sobre lenguajes funcionales, que este es el Haskell y sus características principales. El Haskell es un lenguaje de programación funcional con características como tipado estático, evaluación perezosa y pureza. Estas características lo hacen una buena opción para el desarrollo de software y análisis de datos y más cosas. Las principales características del Haskell está el puro, el tipado estático, la evaluación perezosa, el conciso, modular y gestión de memoria. Y luego tenemos las lists y sus características. Este es un lenguaje de programación funcional que se caracteriza, por ser basado en la notación polaca, usar listas como estructura de datos principal, considerar la recursión como estructura de control, tener programas y datos equivalentes, asignar memoria por demanda, ser capaz de algoritmos recursivos, tener dos tipos básicos de datos, que son los átomos y listas, haber sido creado para seguir la notación matemática del cálculo lambda de Alonzo Church y haber sido el primer lenguaje de programación de alto nivel basado en el paradigma funcional. Y por último tenemos el haber sido creado en 1958 por John McCarthy. ¿Cómo se aplican conceptos funcionales en el lenguaje multiparadigma en Python y en JavaScript? Funciones funcionales en Python, tenemos la opción de map, reduce, iterable y filter. El map aplica una función a cada elemento en un iterable y el reduce aplica una función de forma acumulativa a los elementos de un iterable de izquierda a derecha para reducir el iterable a un solo valor. Y el filter recibe una función y una lista y resultado es la lista inicial filtrada. En JavaScript, la programación funcional se aplica siguiendo un paradigma declarativo en el que se entiende el software como una serie de funciones matemáticas. Y sería toda nuestra parte. Muchas gracias. No, pues ya quedó otros.